El pasado lunes 25 de agosto, la Corte Suprema se reunió para revisar los procesos disciplinarios que afectan a 2 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hablamos de la ministra Verónica Sabaj y del ministro Antonio Ulloa. Las votaciones que se dieron en esos 2 plenos evidencian la profunda división que hay en el máximo tribunal, porque existe un grupo importante de ministros de la Corte que considera que las actuaciones de Ulloa, en conjunto con el abogado penalista Luis Hermosilla, no son tan graves, a tal punto que podría sortear su proceso de remoción sin ser finalmente destituido del Poder Judicial. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo CIPER. Hoy te contaremos que Daniel Jadue podría no participar en las próximas elecciones parlamentarias por la acusación que pesa en su contra, que Gendarmería extenderá medidas de alta seguridad en los penales de regiones. Además, vamos a hablar sobre el ex agente de la DINA, José Sara, quien el lunes salió de prisión y al día siguiente fue nuevamente detenido por su participación en otro atentado durante la dictadura. Del posible desafuero del diputado Joaquín Lavín Jr. y que el gobierno se querelló por ley antiterrorista por un ataque incendiario en la Araucanía. Somos los periodistas Mauricio Ávila y Claudio Urquieta y esto es El Radar de CIPER. La Corte Suprema resolvió esta semana aplicarle al juez Antonio Ulloa la mitad de la máxima sanción posible para un ministro de la Corte de Apelaciones. De este modo, se definió que a Ulloa se le aplicarán solo 2 meses de suspensión y la rebaja del 50% de su sueldo, en vez de los 4 meses que había pedido la Fiscalía Judicial. Esta determinación refleja una grave situación dentro del Poder Judicial. Así es, Claudia, eso implica que para el máximo tribunal no es tan grave que un ministro del Poder Judicial se haya coludido con un abogado, en este caso Luis Hermosilla, cuando este era el principal asesor legal del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, y esto para nombrar al menos a 11 altos cargos del Poder Judicial, entre ellos ministros de Corte y fiscales judiciales. Nombramientos de autoridades que, tal como reflejan los chats intercambiados por este juez con Hermosilla, solo llegaron o se mantuvieron en el Poder Judicial por el mérito de que se trataba de personas de tendencia política de derecha. Así es, Mauricio. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con Paulina Toro, editora de CIPER, para que nos cuente más al respecto. Paulina, al parecer fue muy disputado al interior de la Suprema definir no solo las sanciones para Ulloa, sino además su permanencia en la Corte de Santiago. Bueno, efectivamente fueron jornadas intensas. Pasa que con esto nos dimos cuenta que hay una facción de la Corte Suprema que no considera que sea un problema, que sea reprochable el hecho de ir a buscar los votos, ¿no? Para poder ser nombrado. Uno podría presumir, claro, todos se estarán preguntando, ¿busqué yo votos para estar aquí, digamos, ¿no? Pero lo que hemos visto, lo que hemos podido apreciar a través de los chats que el señor Ulloa tiene o tenía con Hermosilla, es un poco más allá de eso, ¿no? Es un mecanismo, es algo sistemático para poder instalar ciertos nombres, ¿no? Uno ve incluso una especie así como de ajedrez en que se hacen apuestas en distintos concursos, donde la ayuda del señor Hermosilla es fundamental, ¿no? Que es llegar justamente al Ministerio de Justicia para que esas cartas sean nombradas. Bueno, y ahí es en esos chats donde aparecen frases como este es de los nuestros, lo que ustedes decían, ¿no? De que son personas de derecha, él nos va a ayudar, ella o él es de derecha, o al revés, ¿no? También hemos visto que una de las maneras que tiene para convencer el señor Ulloa es desacreditar al adversario. Es justamente decir, no, esta persona es de izquierda y es activista. Y bueno, ese es un mecanismo que por lo menos desde acá sí se ve reprochable, ¿no? Pero sabemos, Paulina, que esto que estás contando de Ulloa, ¿no? De esto de coordinar nombramientos con Hermosilla, no es lo único que se le cuestiona a Ulloa, ¿no? Bueno, según entendemos, los cargos que el sumario apuntó en su contra tienen que ver con hechos que tienen que ver con hechos propios, digamos, del quehacer de jueces, ¿no? De partida él no se inhabilitó por causas donde estaba el propio Hermosilla, y ya sabemos a través también de los chats que Hermosilla lo ayudó a justamente él hacer justicia, o sea, estar ahí en ese cargo. Entonces, esa fue una de las cosas que planteó la fiscal judicial que estuvo a cargo de esta investigación.
Incluso sabemos que le agradeció en algún minuto a Luis Hermosilla haberlo ayudado a llegar a ese puesto, ¿no? También no se inhabilitó con alguien más, un abogado de la plaza, el señor Samuel Donoso, con quien también celebró su llegada a la Corte, ¿no? Cosas que están reflejadas en esos chats. Y bueno, con respecto a los nombramientos, la fiscal judicial que lo investigó detectó que para solicitar su ayuda, es decir, para que Luis Hermosilla ayudara en estos nombramientos, le filtraba algunas actas, cosas, material reservado de la Corte, ¿no? Y eso es algo que está estipulado que no debe ocurrir. Y bueno, más allá de los cargos que se estipularon en ese sumario, no nos olvidemos que un tribunal de garantía estimó necesario autorizar el allanamiento a la oficina de la Corte y el domicilio del juez Ulloa, ¿no? Justamente a partir de estos chats donde se reflejan estas gestiones con Hermosilla, ¿no? Algo inédito por lo demás, ¿no? Bueno, sí, fue bastante noticioso ese día. Bueno, lo sorprendente es que en todo este contexto llama profundamente la atención que la Suprema no haya aplicado la máxima sanción a este juez. Entonces, Paulina, ¿cuál es la situación al interior de la Corte Suprema? Hoy día se habla de cómo va a quedar la correlación de fuerzas al interior de la Corte Suprema, ¿no? Esto porque ya se vio a través de la votación justamente en relación al señor Ulloa de que la cosa está dividida al interior, es decir, el ejemplo evidente es cuando se votó acerca de sancionar o no al señor Ulloa, es decir, la fiscal judicial pedía 4 meses, pero hubo 10 ministros ahí presentes que estuvieron por rebajar eso a 2 meses. ¿Quién nos dice que esos 10 ministros en un momento en que tengan que votar efectivamente la remoción no van a estar, si consideran que no es tan sancionable, no van a estar por destituir? Entonces es altamente probable que cuando se vote esto, Ulloa se mantenga en su puesto y no sea destituido. Es eso justamente lo que podría desequilibrar las fuerzas al interior de la Corte, porque existe un grupo de ministros, los 5 que votaron definitivamente por destituir y también los mismos que estuvieron por sancionar completamente, ratificar la sanción. Son 5 ministros, entre ellos se cuentan los ministros que estuvieron en la Comisión de Ética, que destituyeron a la ministra Ángela Vivanco, estamos hablando de Gloria Nachevesic, de Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, quienes son considerados los ministros duros dentro de la Corte Suprema, que están, digamos, por encontrar salidas severas al caso Hermosilla, a quienes estén involucrados. Entonces, la pregunta es cómo van a quedar ellos si es que efectivamente no se destituye a este ministro, si es que efectivamente no se llegan a sanciones severas, ¿no? Es eso quizás lo que está en juego hoy día. Y lo que sí tenemos es un consenso respecto a la ministra Verónica Sabaj, ¿no? La otra ministra con un cuaderno de remoción abierto al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no? Ella sí reunió la unanimidad. Y bueno, si la destituyen, sería la segunda mujer junto a Ángela Vivanco que se va del Poder Judicial a partir de este proceso. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que se resuelva sobre este caso que se ve súper complejo. Y cerramos este bloque con otra noticia generada en la Corte Suprema. La Tercera publicó este viernes que el máximo tribunal revirtió una decisión de la Corte de Apelaciones que había rechazado una petición de 2 diputados comunistas de iniciar una investigación administrativa al fiscal nacional, Ángel Valencia. Esto es algo que pone otra vez al fiscal nacional en medio del caso Hermosilla. Lo que buscaban los diputados Boris Barrera y Luis Cuello era que el Ministerio Público investigara si la polémica reunión entre Valencia, Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick, dada a conocer hace unos meses y realizada 3 semanas después de su nombramiento, debía considerarse dentro de la ley del lobby. Una reunión a la que acudió para limar asperezas, como dijo el fiscal nacional, sin dar mucho detalle sobre esto. En resumen, la Suprema ordena que sí se investigue y será por un sorteo que la Fiscalía deberá determinar de qué modo se hará. Ya volvemos con los detalles de la situación electoral y judicial que enfrenta el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. La candidatura de Daniel Jadwe como diputado pende de un hilo. Esta semana se ratificó la acusación en su contra por el caso Farmacias Populares y se rechazó la solicitud de su defensa de reabrir la investigación, por lo que su candidatura se ve súper complicada y el Tribunal Electoral Regional va a tener que definir si el exalcalde estará en la papeleta en las próximas elecciones parlamentarias.
Así es, Claudia, y esto ocurre porque la Constitución establece que quienes están acusados por delitos que implican pena de cárcel pierden su derecho a sufragio y por ende no pueden postularse a un cargo de elección popular. Por esa misma razón es que el abogado creyente Cristian Espejo ofició al CERVEL. En paralelo, desde Renovación Nacional recurrieron al Tribunal Electoral para impugnar la candidatura de Jadwe. Bueno, y si bien Jadwe ya inscribió su candidatura como diputado, el jueves recién pasado se cumplió el plazo para presentar reclamaciones al padrón electoral preliminar, que fue el mismo día en que se ratificó la acusación en su contra por el caso Farmacias Populares. Y el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana ya citó a una audiencia al exalcalde para este lunes 1 de septiembre, instancia en la que revisarán la reclamación que podría dejarlo fuera de la carrera parlamentaria, lo que finalmente será oficial una vez que el CERVEL publique el padrón definitivo. A la vuelta te contaremos sobre las medidas de seguridad que está extendiendo Gendarmería a los penales de regiones. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. Producto de los cuestionamientos que vinculan a funcionarios de Gendarmería con el Tren de Aragua y el crimen organizado, y además las irregularidades que se han destapado en el último tiempo, la institución carcelaria anunció que va a extender a otras regiones las medidas de seguridad que ya se aplicaron al penal de máxima seguridad de Santiago. Está con nosotros la periodista de CIPER, Catalina Olate, quien nos contará cuáles son estas medidas. Hola, Cata. Sí, efectivamente, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció esta semana que se van a extender a las cárceles del país, diferentes a la región metropolitana, donde ya se está aplicando en el recinto penitenciario especial de alta seguridad, mejor conocido como REPAS, las medidas de seguridad, como por ejemplo que las visitas se van a recibir a través de un locutorio, también restricción de encomiendas, el monitoreo permanente de los módulos de alta seguridad, ¿cierto? Y el uso de uniformes distintivos para reos que podrían estar ahí por delitos como homicidio, ¿cierto? O ligados al crimen organizado. Esto viene a solucionar un problema que existe en diferentes cárceles del país. Hoy en día hay reos que están ligados al crimen organizado, que son de nacionalidad venezolana en particular, con los que la Fiscalía no tiene mayores antecedentes, es decir, ingresan a penales que no necesariamente cuentan con las medidas de seguridad y comparten con reos comunes porque no se sabe si en su país cometieron delitos de alta connotación pública, como acá en Chile, ¿cierto? Porque debido a las relaciones diplomáticas que realmente en este momento con Venezuela se rompieron, no se sabe la identidad de las personas muchas veces, ni tampoco sus antecedentes penales, y eso está generando un problema de seguridad que esta medida viene a intentar solucionar. En CIPER hemos publicado varios artículos dando cuenta, cierto, de vínculos de funcionarios de Gendarmería colaborando con el crimen organizado en distintos penales del país. ¿Tú puedes contarnos, Catalina, este caso del gendarme que fue amenazado de muerte por miembros del Tren de Aragua? Claro, CIPER fue el primer medio en informar que fueron colegas de este gendarme quienes habrían proporcionado esta información a las personas que fueron a amenazar a este gendarme en la ciudad de Cauquenes. Ahora, un reportaje de T13 aportó nuevos antecedentes con la declaración del mismo gendarme que indica el sobrenombre de una persona quien habría sido el responsable de proporcionarle esa información a estas personas, ¿cierto? Bueno, y en esa declaración no solo habló de esta persona, sino también contó, por ejemplo, que en Santiago 1 en particular existían celdas VIP, donde reos ligados al crimen organizado tienen acceso a una situación privilegiada en realidad de lo que se esperaría en un penal. Lo más relevante de esa declaración en realidad es que lo que señala este gendarme vendría a confirmar lo que CIPER ya había adelantado de que habrían sido los colegas quienes habrían proporcionado su información personal. Hablamos de celulares de sus familiares y la dirección de su casa en Cauquenes. Bueno, una situación súper complicada. Catalina, muchas gracias. En CIPER hemos hecho seguimiento a estos casos que se van sumando en Gendarmería y hemos advertido sobre lo que ya se ha visto en otros países como Brasil, Venezuela o Ecuador, donde el crimen organizado se dirige desde las cárceles. Esto es súper necesario de evitar en el país. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el próximo 4 de septiembre la audiencia en que se revisará la solicitud de desafuero que afecta al diputado Joaquín Lavín León.
La Fiscalía solicitó esta medida para que el legislador pierda su inmunidad parlamentaria y sea formalizado, dado que está imputado por delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Recordemos, Claudia, que el Ministerio Público apunta que Lavín Jr., entre otras cosas, habría presentado facturas falsas ante el Congreso para financiar ilícitamente su campaña electoral. Solamente un día alcanzó a estar en libertad el exagente de la DINA, José Saraholger, luego de cumplir una condena por el atentado que terminó con la vida del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, un año después del golpe militar. El ex brigadier ya estaba procesado por el caso de homicidio de Ronnie Moffitt, la secretaria del ex canciller Orlando Letelier, que murió junto a él en el atentado terrorista en Washington en 1976, pero no cumplía con medidas cautelares porque estaba cumpliendo ya una condena. Pero tras la salida de Sara de Punta Peuco, la ministra Paola Plaza ordenó su detención para que cumpla prisión preventiva. Este viernes, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que se querelló invocando la ley antiterrorista por un incendio intencional el sábado pasado en la ruta entre Carahue y Nueva Imperial, que finalizó con 5 maquinarias y 2 estructuras quemadas. Esto se da en el medio de fuertes presiones políticas para que el gobierno pida aplicar esta ley en el asesinato esa misma noche de un guardia forestal en una emboscada en un predio en Victoria, en que junto a un compañero que sí sobrevivió, fueron baleados por varios sujetos desconocidos. La respuesta del Ejecutivo ante esta petición fue que se estaba analizando esa posibilidad. De este modo, entonces, terminamos esta edición del Radar de CIPER. Queremos agradecerte por escucharnos y te invitamos a leer nuestras investigaciones en ciperchile.cl. También te invitamos a apoyar nuestro periodismo de investigación haciéndote socio o socia de CIPER. Hasta la próxima semana. Esto fue el Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.